Había una mujer que hizo lo imposible. Mantuvo a sus 3 hijos vivos en el invierno más brutal que Montana había visto jamás, mientras todos los hombres fuertes del valle morían congelados a solo 20 pasos de sus propias casas. Lo que ella construyó ese otoño de 1873 era tan extraño, tan diferente a todo lo conocido, que los vecinos la llamaban loca, imprudente, una tonta que iba a matar a sus niños por pura soberbia. Decían que una viuda sin marido no tenía derecho a inventar nada, que debía hacer las cosas como siempre se habían hecho, como las hacían los hombres de verdad, los que conocían esas tierras salvajes. Pero cuando llegó enero y la nieve sepultó el valle entero, cuando el frío mató en cuestión de minutos y las madres lloraban sobre los cuerpos helados de sus esposos, la cabaña de Eliza Thornton brillaba en la oscuridad como una promesa de vida. Y dentro, sus 3 niños dormían calentitos mientras ella les ponía paños fríos en la frente al más pequeño, que ardía en fiebre, pero seguía respirando. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber si Eliza y sus 3 niños lograron sobrevivir esa tormenta mortal, si ese diseño extraño que todos criticaban realmente funcionó, o si los viejos del valle tenían razón, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias de gente común que hizo cosas extraordinarias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo, contarles historias reales que tocan el corazón. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, Colombia, España, Venezuela, Uruguay? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Eliza y esa tormenta que estaban a punto de poner a prueba todo lo que había construido. Esto no es un cuento de hadas ni una historia inventada para entretener. Esto pasó de verdad en el territorio de Montana, cuando una mujer con solo $47 en el bolsillo y el conocimiento que había aprendido en los aserraderos desafió todo lo que los veteranos creían saber sobre la supervivencia. Eliza Thornton no era ingeniera ni científica. Era una viuda desesperada con 3 bocas que alimentar y un invierno mortal acercándose como un depredador silencioso. Lo que construyó no tenía nombre todavía. Los viejos del pueblo lo llamaban el cobertizo que se comió la cabaña, y lo decían con burla, con desprecio, seguros de que esa mujer arrogante pagaría su atrevimiento con la vida de sus hijos. Pero Eliza había hecho sus cuentas. Había calculado algo que ninguno de esos hombres curtidos entendía, que la diferencia entre la vida y la muerte en el frío extremo no está en la fuerza de tus brazos, sino en la inteligencia con la que usas cada pedazo de madera, cada grado de calor, cada segundo que no gastas luchando contra la tormenta. Era octubre de 1873, cuando Eliza Thornton bajó del carromato polvoriento con sus 3 hijos, aferrados a sus faldas, y la mirada fija en lo que sería su nuevo hogar. Una cabaña medio derrumbada en medio de la nada, rodeada de pinos tan altos que parecían tocar el cielo gris de Montana. El viento soplaba con un frío que cortaba la piel incluso en otoño, y ya se podía sentir en el aire esa amenaza silenciosa del invierno que se acercaba. Eliza tenía 31 años, pero aparentaba más, con las manos ásperas de quien había trabajado toda su vida, y los ojos cansados de quien había enterrado a su marido apenas 6 meses atrás, en una mina derrumbada de Colorado. En su bolsillo llevaba $47, todo lo que le quedaba en el mundo. Sus hijos, Tommy de 8 años, Sarah de 6 y la pequeña Mary de apenas 4, la miraban esperando que su madre les dijera que todo estaría bien, que este lugar horrible se convertiría en un hogar. Y Eliza, aunque sentía el miedo apretándole el estómago como un puño de hierro, les sonrió y les dijo que sí, que aquí construirían su futuro, que aquí estarían a salvo.
El valle de Unionville era un lugar donde la naturaleza no perdonaba errores. Los inviernos bajaban hasta 30 grados bajo cero, temperaturas en las que un hombre podía congelarse en el tiempo que tarda en fumar un cigarro si se quedaba quieto a la intemperie. Los vecinos más cercanos, familias de colonos que llevaban años en esas tierras, miraban a Elisa con una mezcla de lástima y desaprobación. Una viuda sola con 3 críos y sin un hombre que la protegiera era vista como una carga, como alguien que no duraría ni el primer invierno. Las mujeres del pueblo, encabezadas por la viuda Jenkins, una señora amargada que había perdido a su esposo 2 inviernos atrás, murmuraban en la tienda cuando Elisa entraba a comprar provisiones con sus escasos dólares. «Debería regresar al este», decían, «antes de que esos pobres niños paguen por su terquedad». Pero Elisa no había venido hasta Montana para rendirse. Había trabajado 10 años en el aserradero que su padre tenía en Oregón antes de casarse, y conocía la madera como otros conocen las oraciones. Sabía cuánto tarda en secarse un tronco de pino, cuánto calor puede dar un cord de leña bien curada, cuánto se desperdicia cuando la madera está húmeda y mal almacenada. Lo que Elisa vio en Unionville la dejó helada por dentro, y no por el frío del aire, sino por la certeza de que algo estaba terriblemente mal en la forma en que todos hacían las cosas. Cada cabaña del valle tenía su cobertizo de leña a 20 o 30 pies de distancia de la casa principal, separado por terreno abierto donde el viento soplaba sin piedad y la nieve se acumulaba hasta la cintura. Los hombres decían que era por seguridad, que si el cobertizo se incendiaba no quemaría la casa también, y que así había sido siempre. Así lo habían aprendido de sus padres y de los viejos tramperos. Pero Elisa hacía números en su cabeza mientras miraba a esos hombres fuertes luchar contra la nieve para traer leña cada mañana, gastando energía preciosa, exponiéndose al frío mortal, dejando entrar el aire helado cada vez que abrían la puerta con los brazos llenos de troncos húmedos. Ella calculaba 8 cords de leña para pasar el invierno, así le habían dicho. Casi 30 metros cúbicos de madera que tendría que cortar, acarrear, apilar y quemar sola mientras cuidaba a 3 niños pequeños. Era matemáticamente imposible, a menos que cambiara las reglas del juego. La primera nevada llegó la tercera semana de octubre, más temprano de lo que nadie esperaba. Y con ella llegó también Silas Garrett, el vecino más cercano de Elisa. Un hombre de 40 y tantos años con la espalda ancha y las manos callosas de quien había sobrevivido 12 inviernos en Montana. Silas se bajó del caballo frente a la cabaña de Elisa y miró con el ceño fruncido los escasos 3 cords de leña que ella había logrado apilar contra un lado de la casa. «Señora Thornton», le dijo quitándose el sombrero con respeto pero con voz grave de preocupación. «Con todo respeto, usted no va a llegar ni a diciembre con esa cantidad de leña. Necesita por lo menos 8 cords bien apilados en su cobertizo, antes de que caiga la nieve de verdad». Elisa lo miró sin parpadear, con esa determinación tranquila que hacía que los hombres se sintieran incómodos, y le respondió: «No voy a construir un cobertizo separado, señor Garrett. Voy a construir algo diferente». La cara de Silas pasó de la preocupación a la confusión, y luego a algo parecido al miedo. «¿Diferente? Señora, aquí no se hace nada diferente. Se hace como se ha hecho siempre, porque lo que funciona, funciona, y lo que no, mata». Esa misma tarde, cuando Elisa fue al pueblo a comprar clavos y bisagras, se encontró con el viejo Higgins sentado en el porche de la tienda general, rodeado de otros colonos que fumaban y comentaban sobre el clima. Higgins era una leyenda en el valle. Un hombre de casi 70 años que había llegado a Montana cuando todavía había osos grizzly en cada colina y nativos que defendían sus tierras. Cuando vio a Elisa, escupió tabaco al suelo y le dijo con voz fuerte para que todos oyeran: «Me dicen que usted quiere pegar el cobertizo a su casa, señora. Eso es de tontos. El fuego no perdona, y cuando ese cobertizo se encienda, va a quemar su casa con sus niños dentro». Los otros hombres asintieron, murmurando su acuerdo. Elisa sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia contenida, pero mantuvo la voz calmada cuando respondió: «No va a ser un cobertizo común, señor Higgins. Va a ser parte de la estructura de la casa, diseñado para que el calor de la casa seque la leña
y la leña proteja la casa del viento. Higgins soltó una carcajada seca y cruel. «Escuchen a la ingeniera», dijo mirando a los demás. «Cree que sabe más que todos nosotros juntos. Señora, cuando sus niños mueran congelados este invierno, recuerde que fue su orgullo lo que los mató». Esa noche, Eliza no pudo dormir. Las palabras de Higgins le resonaban en la cabeza como campanas de iglesia, no porque creyera que él tenía razón, sino porque sabía que si se equivocaba, si sus cálculos estaban mal, si algo salía mal con su diseño, serían sus hijos quienes pagarían el precio. Se levantó de la cama y encendió una vela, y con un pedazo de carbón empezó a dibujar en el suelo de madera de la cabaña. Trazó las paredes de su casa actual. Luego extendió el techo 6 pies en todas direcciones, creando un corredor techado que rodeaba toda la estructura. En ese espacio protegido apilaría la leña, no en el suelo sino en estantes inclinados, que permitirían que el aire circulara y el calor que escapaba de las paredes de la cabaña secara los troncos naturalmente. La leña estaría siempre seca, siempre accesible, siempre a solo un paso de la puerta sin necesidad de exponerse a la tormenta. Matemáticamente era perfecto. Madera más seca significa más calor por tronco. Más calor por tronco significa menos leña necesaria. Menos leña necesaria significa menos tiempo cortando y más tiempo cuidando a sus hijos. Simple, elegante, revolucionario. Pero al día siguiente, cuando Eliza empezó a extender las vigas del techo de su cabaña, creando esa estructura extraña que parecía un sombrero demasiado grande para una casa demasiado pequeña, el valle entero empezó a hablar. La viuda Jenkins llegó con otras mujeres del pueblo, supuestamente para ofrecer ayuda, pero en realidad para criticar. «Eliza, querida», le dijo Jenkins con esa voz dulce que escondía veneno. «Sé que quieres hacer lo mejor para tus niños, pero esto que estás haciendo es peligroso. Los hombres saben de estas cosas. Tienen experiencia. ¿No sería mejor escucharlos?» Eliza clavó un clavo con 3 golpes precisos antes de responder, sin siquiera mirar a las mujeres. «La experiencia es valiosa, señora Jenkins, pero la experiencia también puede ser una celda de la que nadie se atreve a salir. Mi padre me enseñó que la madera húmeda pierde casi la mitad de su poder calorífico. Si puedo mantener mi leña seca, puedo sobrevivir con la mitad de la madera que ustedes necesitan. No es orgullo, es matemática». Las mujeres se miraron entre sí con expresiones de desconcierto y desaprobación, y se fueron murmurando que Eliza estaba loca, que la desesperación la había vuelto arrogante, que para Navidad estarían enterrando a esos pobres niños en la tierra congelada. Noviembre llegó con vientos que aullaban como lobos hambrientos, y una temperatura que caía cada noche un poco más, como si el cielo estuviera probando qué tan fuerte podía apretar antes de que algo se rompiera. Eliza trabajaba desde que salía el sol, hasta que sus manos ya no podían sostener el martillo, con Tommy a su lado ayudándole a cargar tablas, y Sarah cuidando a la pequeña Mary dentro de la cabaña. La estructura que estaba creando se alzaba extraña y desafiante contra el paisaje gris de Montana. El techo extendido proyectaba sombras largas sobre el suelo, y los estantes inclinados que construía parecían las costillas de algún animal gigante que hubiera venido a proteger la casa. Los vecinos pasaban por el camino y miraban de reojo, negando con la cabeza, algunos con lástima y otros con algo que parecía satisfacción oscura, como si estuvieran esperando el momento de decir, «Te lo dije». Silas Garrett era el único que se detenía de vez en cuando, observando en silencio el trabajo de Eliza con una expresión que ella no podía descifrar, algo entre preocupación y curiosidad. «¿Segura de lo que está haciendo, señora Thornton?», le preguntaba cada vez. Y cada vez Eliza respondía lo mismo. «Tan segura como puedo estar de cualquier cosa en esta vida, señor Garrett». La primera tormenta seria de nieve cayó a principios de diciembre, un manto blanco de 2 pies de altura que cubrió el valle en una sola noche. Eliza despertó con el sonido del viento golpeando las paredes y el llanto de Mary, que tenía frío a pesar de las mantas. Se levantó en la oscuridad, encendió el fuego en la estufa de hierro y salió al corredor techado que ahora rodeaba su casa. Ahí estaba su leña, apilada en los estantes inclinados, protegida de la nieve por el techo extendido, seca al tacto a pesar de la tormenta que rugía más allá. Tomó 3 troncos sin siquiera tener que agacharse.
sin tener que luchar contra la nieve, sin tener que cerrar los ojos contra el viento cortante, y regresó adentro en menos de 10 segundos. Puso los troncos en la estufa y vio cómo prendían rápido, limpio, con un calor intenso que llenó la cabaña en minutos. Afuera podía escuchar a sus vecinos luchando contra la tormenta, los gritos de frustración mientras peleaban por llegar a sus cobertizos separados, los golpes y maldiciones mientras buscaban leña húmeda bajo la nieve acumulada. Y Elisa, sentada junto a la estufa con Mary en sus brazos, sintió por primera vez desde que llegó a Montana algo parecido a la esperanza. Pero el valle no perdonaba la confianza. Una semana después de esa primera tormenta, cuando Eliza estaba terminando de llenar sus estantes con los últimos cords de leña que había logrado cortar, un grito atravesó el aire frío de la tarde. Era la voz de una mujer, desgarrada por el terror, y venía de la cabaña de los Henderson, una familia joven que vivía a media milla de distancia. Elisa dejó el hacha y corrió hacia el sonido, con el corazón golpeándole el pecho, y lo que vio la dejó helada. El cobertizo de los Henderson estaba en llamas, las llamas naranjas lamiendo el cielo gris mientras el esposo intentaba desesperadamente evitar que el fuego saltara a la casa principal. La esposa sostenía a su bebé y lloraba mientras veía cómo su provisión de leña para todo el invierno se convertía en cenizas inútiles. Tardaron 1 hora en apagar el fuego con nieve, y cuando todo terminó, los Henderson se quedaron mirando los restos humeantes de su cobertizo con caras de gente que acaba de ver su propia muerte acercarse. Esa noche, el viejo Higgins fue de casa en casa repitiendo la misma historia. ¿Ven? Por eso mantenemos los cobertizos separados. Imaginen si ese fuego hubiera estado pegado a la casa como lo tiene la señora Thornton. Todos estarían muertos. Las palabras de Higgins se esparcieron por el valle como semillas de duda. Y pronto hasta Silas Garrett empezó a mirar la estructura de Elisa con ojos diferentes. «Señora Thornton», le dijo una tarde mientras ella apilaba los últimos troncos, «lo de los Henderson me tiene pensando. Si su leña se enciende, no va a tener tiempo de sacar a sus niños». Elisa se enderezó, se limpió las manos en el delantal y miró a Silas directo a los ojos. «Señor Garrett, ¿sabe por qué se incendió el cobertizo de los Henderson?» Silas se encogió de hombros. «No lo sé, estas cosas pasan». Eliza negó con la cabeza. «Yo sí lo sé. Fui a ver los restos. Henderson había estado almacenando lámparas de aceite en su cobertizo junto con la leña. Una se volcó. El aceite se derramó. Y eso fue todo. Yo no guardo nada inflamable en mi leña, señor Garrett. Solo madera, aire y espacio. Y además, mi leña está seca. La de ellos estaba húmeda y llena de resina acumulada. La madera húmeda produce más creosota, más chispas, más peligro. Mi diseño es más seguro, no menos». Silas la miró largo rato, con esa expresión de hombre que está reconsiderando todo lo que creía saber, y finalmente asintió despacio. «Espero que tenga razón, señora. Por el bien de esos niños, espero que tenga razón». Diciembre se transformó en un túnel de días grises, donde el sol apenas se asomaba unas pocas horas antes de volver a esconderse detrás de nubes pesadas como plomo. La temperatura seguía bajando. 5 grados, 10 grados, 15 grados bajo cero. Y cada mañana Elisa despertaba preguntándose si ese sería el día en que su diseño fallaría. El día en que descubriría que los viejos tenían razón y ella estaba equivocada. Pero cada mañana salía al corredor techado y encontraba su leña más seca que el día anterior, porque el calor que escapaba de las paredes de su cabaña subía y circulaba por ese espacio protegido, secando los troncos naturalmente mientras los mantenía fuera del alcance de la nieve y el viento. Hacía sus cálculos mentalmente mientras preparaba el desayuno para sus hijos. Un tronco de leña seca a 20% de humedad producía 14 millones de BTUs por cord, mientras que un tronco húmedo a 40% de humedad apenas producía 10 millones. Eso significaba que ella necesitaba casi un 30% menos de leña que sus vecinos para mantener la misma temperatura. Y efectivamente, mientras otros ya habían quemado 5 cords y empezaban a preocuparse por llegar a marzo, Eliza apenas había usado 3.
Pero la eficiencia de su sistema también la volvió objeto de algo peor que la burla: la envidia. La viuda Jenkins empezó a esparcir rumores de que Eliza estaba robando leña de los bosques comunales, que era imposible que una mujer sola pudiera estar tan caliente con tan poca madera, a menos que estuviera haciendo trampa de alguna forma. Otros susurraban que tal vez había hecho un pacto con algo oscuro, porque no era natural que las cosas le salieran bien cuando todos los demás sufrían. Eliza escuchaba estos rumores cuando iba al pueblo a comprar harina y sal, y aunque le dolían, los ignoraba con la cabeza en alto y la dignidad intacta. Pero Tommy, su hijo mayor, no era tan fuerte. Un día volvió a casa con el labio partido y la camisa rasgada, y cuando Eliza le preguntó qué había pasado, el niño estalló en lágrimas. «Me dijeron que eres una bruja, mamá. Me dijeron que nos vas a matar a todos con tus ideas locas. Tuve que pelear con 3 niños que decían que deberías estar en el manicomio». Eliza abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi no podía respirar y le susurró al oído: «La gente le tiene miedo a lo que no entiende, mi amor. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿cierto? Sabemos que estamos seguros. Sabemos que estamos calientes. Sabemos que vamos a sobrevivir este invierno. Y cuando pase, cuando todos vean que teníamos razón, ya no van a poder decir nada». Navidad llegó con una quietud extraña, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración esperando a ver qué pasaría después. Silas Garrett apareció en la puerta de Eliza la mañana del 25 de diciembre, con un conejo que había cazado y una expresión incómoda en el rostro. «Feliz Navidad, señora Thornton», le dijo entregándole el conejo envuelto en un trapo. «Pensé que a usted y los niños les vendría bien una cena especial». Eliza lo invitó a pasar, y mientras compartían café caliente y pan, Silas finalmente habló lo que llevaba semanas guardándose. «He estado observando su casa, señora. He estado contando cuántas veces sale por leña, cuánto humo sale de su chimenea, qué tan caliente se ve el interior cuando pasa por aquí en las tardes. Y tengo que admitir algo que me cuesta trabajo decir. Creo que usted tenía razón. Creo que todos nosotros hemos estado haciéndolo mal todos estos años. Y una mujer con cerebro y agallas nos está demostrando lo tontos que hemos sido». Eliza sonrió, no con arrogancia sino con alivio, porque finalmente alguien veía lo que ella veía. Alguien entendía. «No se trata de estar equivocado o tener razón, señor Garrett. Se trata de estar vivo cuando llegue la primavera». Pero Silas también traía noticias que borraron la sonrisa del rostro de Eliza. «Va a venir una tormenta grande, señora Thornton. La peor que he visto en todos mis años aquí. Los viejos tramperos la sienten en los huesos. Los animales se han escondido. El aire tiene ese olor a hielo que solo viene antes de las tormentas que matan. Va a caer en los primeros días de enero y va a ser brutal. Asegúrese de tener todo listo porque cuando empiece, no va a poder salir de su casa por días, tal vez semanas». Eliza sintió cómo el miedo le apretaba el estómago, pero asintió con calma. «Estaré lista, señor Garrett. Gracias por avisarme». Cuando Silas se fue, Eliza revisó sus provisiones. Tenía 2 quarts y medio de leña perfectamente seca en sus estantes, suficiente harina y frijoles para un mes, agua almacenada en barriles dentro del corredor techado donde no se congelaría. Matemáticamente estaba preparada, pero las matemáticas no podían predecir todo, y en el fondo de su corazón, Eliza sabía que esta tormenta sería la prueba final de todo lo que había construido. La última semana de diciembre, el termómetro que Eliza había colgado en el exterior de su ventana marcó 20 grados bajo cero por primera vez, y siguió bajando día tras día. El valle entero se preparaba para lo peor. Los hombres reforzaban sus cobertizos. Las mujeres cocinaban todo lo que podían cocinar para tener comida lista. Las familias se apretujaban en sus cabañas rezando para que sus provisiones duraran. Y en medio de todo eso, la estructura extraña de Eliza Thornton se alzaba como un desafío silencioso contra el cielo de plomo, con su techo extendido y sus estantes llenos de leña seca, esperando demostrar si la innovación podía vencer a la tradición, si la inteligencia podía vencer a la fuerza bruta, si una mujer sola con 3 niños y una idea loca podía sobrevivir lo que estaba por venir. La noche del 1 de enero de 1874,
mientras el viento comenzaba a soplar con una furia que hacía temblar las paredes de la cabaña. Tommy despertó a Elisa con una tos que sonaba como papel rasgándose dentro de su pecho. Elisa encendió la vela con manos temblorosas, y lo que vio la llenó de un terror que ninguna tormenta podría igualar. La cara de su hijo ardía con fiebre. Sus labios estaban azulados y sus ojos brillaban con ese brillo vidrioso que ella había visto antes. El mismo brillo que tenían los ojos de su marido 3 días antes de morir en aquella mina. «Mamá», susurró Tommy con voz ronca, «tengo tanto frío». Elisa lo envolvió en todas las mantas que tenía, mientras su mente trabajaba a toda velocidad, recordando lo que su madre le había enseñado sobre fiebres y neumonía. Necesitaba mantener a Tommy caliente, pero no demasiado caliente. Necesitaba que sudara la fiebre, pero que no se deshidratara. Necesitaba mantener el aire húmedo para que pudiera respirar. Y por encima de todo, necesitaba que la temperatura de la cabaña se mantuviera absolutamente constante, porque cualquier fluctuación, cualquier momento de frío extremo, podría matarlo. Fue entonces, mientras sostenía a su hijo enfermo contra su pecho, y escuchaba cómo el viento afuera se transformaba en un rugido que parecía venir del fin del mundo, que Elisa comprendió algo que la dejó paralizada por un momento. Todo este tiempo, todos estos meses construyendo su diseño extraño, todos los cálculos sobre eficiencia térmica y humedad de la madera, todas las burlas y advertencias que había soportado, todo había sido preparación para este momento exacto. No había sido coincidencia. No había sido suerte. En algún lugar profundo de su instinto, más profundo que la lógica o la razón, ella había sabido que este momento llegaría, que tendría que enfrentar una crisis donde no podría salir de la cabaña ni por un segundo, donde cada grado de temperatura significaría la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. Su diseño no era solo para ahorrar trabajo o madera, era un sistema de supervivencia construido para el peor escenario posible. Y ese escenario había llegado. Miró hacia la ventana y vio cómo la nieve comenzaba a caer, no en copos suaves, sino en cortinas blancas y densas que borraban el mundo entero de la vista. Sarah y Mary despertaron con los gemidos de Tommy, y Elisa tuvo que dividirse entre cuidar a su hijo enfermo y mantener a las niñas calmadas, mientras afuera la tormenta se desataba con una violencia que hacía parecer todas las tormentas anteriores como simples brisas. El viento aullaba como si 1000 lobos rodearan la cabaña, y Elisa podía sentir cómo el frío intentaba filtrarse por cada grieta, cada rendija, buscando la forma de entrar y robarse el calor que mantenía a sus hijos vivos. Puso más leña en la estufa, troncos secos que prendieron instantáneamente con llamas limpias y calor intenso, y mientras lo hacía calculaba mentalmente. Tenía 2 cords y medio de leña en sus estantes. Cada tronco seco daba aproximadamente 14 millones de BTUs por cord. Necesitaba mantener la cabaña a 72 grados Fahrenheit, constantes para que Tommy pudiera luchar contra la fiebre. Si la tormenta duraba una semana, si la temperatura exterior bajaba a 30 grados bajo cero como predecía Silas, si tenía que mantener el fuego alto día y noche sin dejarlo bajar nunca, ¿le alcanzaría? Hizo los números en su cabeza 1, 2, 3 veces, y cada vez llegaba a la misma conclusión. Sí, le alcanzaría, pero apenas, sin margen de error. A medida que pasaban las horas y la tormenta crecía hasta convertirse en algo que parecía tener vida propia, Elisa comenzó a darse cuenta de otra verdad oculta en su diseño, algo que no había calculado conscientemente, pero que ahora se revelaba con claridad cristalina. El corredor techado que rodeaba su cabaña no solo protegía la leña y facilitaba el acceso, también creaba una capa de aire aislante entre el exterior brutal y el interior vital de su hogar. Era como si hubiera construido una cabaña dentro de otra cabaña, con un espacio intermedio que amortiguaba el impacto del frío extremo. Mientras afuera el viento soplaba a velocidades que podían arrancar la piel de un hombre en minutos. Dentro del corredor, el aire estaba relativamente quieto, tal vez a 10 o 15 grados bajo cero en lugar de 30. Y esa diferencia, esos 15 o 20 grados de protección extra, significaban que las paredes de su cabaña no tenían que trabajar tan duro para mantener el calor adentro. Cada principio que había aplicado,
Cada decisión que había tomado desafiando la sabiduría convencional se entrelazaba con los demás creando un sistema que era más que la suma de sus partes. Era arquitectura de supervivencia en su forma más pura. Imagínense por un momento estar en el lugar de Elisa en este preciso instante. Imaginen tener a su hijo ardiendo en fiebre en sus brazos, mientras afuera el mundo se convierte en un infierno blanco que quiere matarlos a todos, y saber que cada decisión que tomaron en los últimos meses, cada clavo que martillaron, cada cálculo que hicieron, ahora significa la diferencia entre ver amanecer o no. ¿Sentirían ese peso aplastante de responsabilidad? Esa mezcla de miedo y determinación que hace que el corazón les late tan fuerte que casi no pueden respirar. Esta es la parte de la historia donde todo se decide, donde vamos a ver si Eliza tenía razón o si los viejos del valle tenían razón, donde la vida de 3 niños inocentes depende de una apuesta que su madre hizo contra el mundo entero. ¿Y saben qué? Esto me tiene con el corazón en la garganta mientras se los cuento, porque aunque sé cómo termina esta historia, cada vez que la narro siento como si estuviera ahí con ella, rezando para que todo salga bien. Si ustedes también están sintiendo esto, si esta historia ya los atrapó y necesitan saber qué pasa después, déjenme saberlo en los comentarios. Cuéntenme si alguna vez han tenido que apostar todo por una decisión que nadie más entendía, si han tenido que ser fuertes cuando todos les decían que estaban locos. Y si quieren seguir acompañándome en más historias que los van a hacer sentir, que los van a hacer pensar, que les van a recordar que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando no tiene más remedio. Entonces acompáñenme hasta el final de este relato, porque lo que viene ahora les va a quitar el aliento. Para la madrugada del 2 de enero, la fiebre de Tommy había subido tanto que el niño deliraba, llamando a su padre muerto y hablando de ángeles que venían a llevárselo. Elisa le ponía paños fríos en la frente con agua que había calentado apenas, tratando de bajar la temperatura de su cuerpo sin enfriarlo demasiado. Y mientras lo hacía, escuchaba el rugido constante de la tormenta afuera que no daba señales de detenerse. Sarah y Mary lloraban quedito en su rincón, asustadas por los gemidos de su hermano y por la expresión de terror contenido en el rostro de su madre. Eliza sabía que necesitaba ayuda, que Tommy necesitaba un médico, o al menos las hierbas medicinales que la viuda Jenkins guardaba en su casa, esas mismas hierbas que habían salvado a otros niños de neumonías mortales. La casa de Jenkins estaba a solo media milla de distancia, 15 minutos caminando en un día normal. Pero ahora, con la tormenta rugiendo afuera y la temperatura marcando 28 grados bajo cero en su termómetro, esa distancia podría también ser de 100 millas. Miró a Tommy, cuya respiración se había vuelto irregular y superficial, y luego miró hacia la ventana donde la nieve caía tan densa que no se podía ver más allá de 3 pies. Y en ese momento, Eliza Thornton enfrentó la decisión más terrible que una madre puede enfrentar. Podía quedarse. Podía mantener a Tommy caliente, seguir poniéndole los paños fríos, rezar para que la fiebre bajara sola como a veces bajaban las fiebres. Eso era lo seguro, lo racional, lo que cualquier persona sensata haría en medio de una tormenta mortal. Pero Eliza había visto fiebres como esta antes. Había visto cómo se llevaban a niños fuertes en cuestión de horas cuando no recibían el tratamiento correcto. Sin las hierbas de Jenkins, sin algo que ayudara a Tommy a respirar mejor y a bajar la inflamación de sus pulmones, las probabilidades de que su hijo viera el amanecer eran tal vez de 50-50, tal vez peores. O podía intentarlo, podía dejar a Sarah a cargo de Mary, podía envolverse en todas las capas de ropa que tenía, podía lanzarse a esa tormenta infernal y correr hacia la casa de Jenkins rogando llegar antes de que el frío la matara. Pero si lo hacía, si abría esa puerta y salía a la noche helada, estaría dejando a sus 3 hijos solos. Si se perdía en la tormenta, si se congelaba a mitad de camino, si simplemente no podía encontrar el camino de regreso, sus hijos despertarían huérfanos en una cabaña que eventualmente se quedaría sin leña, porque nadie sabría cómo mantener el fuego correctamente. Sarah tenía solo 6 años, demasiado pequeña para cargar troncos pesados, demasiado pequeña para entender cuánta leña poner en la estufa. Eliza se arrodilló junto a la cama donde Tommy yacía envuelto en mantas, tocó su frente ardiente
y sintió cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos después de meses de mantenerlas contenidas. «Perdóname», le susurró a su hijo inconsciente. «Perdóname por traerte a este lugar horrible, por pensar que podía hacerlo sola, por ser tan orgullosa que puse tus vidas en peligro». Y en ese momento de desesperación absoluta, cuando estaba a punto de tomar la decisión de lanzarse a la tormenta porque no podía soportar la idea de quedarse quieta mientras su hijo moría, algo cambió en su mente. Una claridad fría y dura reemplazó el pánico, la misma claridad que había tenido cuando diseñó su cabaña, cuando hizo sus cálculos, cuando decidió que la supervivencia era un problema que podía resolverse con inteligencia en lugar de con fuerza bruta. Se levantó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se obligó a pensar como la ingeniera que era, y no como la madre aterrada que sentía que era. Los hechos eran estos. Afuera había una tormenta que mataba en minutos. Tommy tenía neumonía y fiebre alta que necesitaba tratamiento. Ella tenía una cabaña diseñada específicamente para mantener una temperatura constante, sin importar lo que pasara afuera. Tenía leña seca suficiente para mantener el fuego alto durante días, sin tener que salir ni una sola vez. Tenía agua limpia, tenía comida, tenía mantas. Lo que no tenía eran las hierbas medicinales. Pero ¿qué tenía que pudiera servir para lo mismo? Revisó mentalmente todo lo que había en la cabaña. Té de corteza de sauce que había recolectado en otoño, bueno para bajar fiebres. Miel que había comprado en el pueblo, buena para la tos y para calmar la garganta. Vapor de agua caliente para ayudar a Tommy a respirar mejor. No era lo mismo que las hierbas de Jenkins, pero era algo. Era mejor que nada, y sobre todo, era algo que podía hacer sin abandonar a sus otros hijos, sin jugarse la vida en una apuesta que probablemente perdería. La matemática era clara. Si salía a la tormenta, tenía tal vez un 20% de probabilidades de llegar a casa de Jenkins y volver viva. Si se quedaba y usaba lo que tenía, Tommy tenía tal vez un 60% de probabilidades de sobrevivir. No eran buenas probabilidades, pero eran mejores que la alternativa. Pero la parte más difícil de esta decisión no eran los números, era lo que significaban. Si Elisa se quedaba y Tommy moría, tendría que vivir el resto de su vida preguntándose si habría podido salvarlo si hubiera sido más valiente, si hubiera corrido el riesgo, si hubiera puesto la vida de su hijo por encima de su propia seguridad. Los vecinos dirían que fue cobarde, que una madre de verdad habría hecho cualquier cosa por salvar a su hijo, incluso morir en el intento. El viejo Higgins diría que fue su orgullo lo que mató a Tommy, que si hubiera construido una cabaña normal como todos los demás, habría podido ir por ayuda. La viuda Jenkins diría que fue su terquedad, su rechazo a pedir ayuda cuando todavía había tiempo. Y tal vez tendrían razón. Tal vez la decisión de quedarse no era la decisión más valiente, sino la más egoísta, porque en el fondo Eliza sabía que si moría en esa tormenta, sus 3 hijos morirían también, y había una parte de ella que no podía soportar esa idea, que prefería arriesgarse con un hijo enfermo que garantizar la muerte de los 3. ¿Era eso amor maternal o era cobardía? ¿Era sabiduría o era justificación? Elisa no lo sabía, y esa incertidumbre la carcomía por dentro peor que cualquier frío. Tomó su decisión con las manos temblorosas pero con voz firme. Se quedó. Hirvió agua en la estufa y creó una tienda de vapor improvisada sobre la cama de Tommy, usando mantas colgadas del techo, dejando que el aire húmedo y caliente llenara sus pulmones congestionados. Le dio té de corteza de sauce cada hora para bajar la fiebre, pequeños sorbos que Tommy apenas podía tragar en su estado delirante. Puso más leña en la estufa, troncos secos que ardían limpios y fuertes, manteniendo la temperatura de la cabaña exactamente a 72 grados Fahrenheit, ni más ni menos, y se sentó junto a su hijo toda la noche, con Sara dormida contra su hombro y Mary acurrucada a sus pies, vigilando cada respiración de Tommy, cada pequeño movimiento, cada segundo que pasaba sin mejoría pero también sin empeoramiento. Afuera la tormenta rugía como una bestia furiosa que había sido engañada de su presa, golpeando las paredes con vientos que habrían derribado cualquier estructura normal. Pero la cabaña de Elisa, con su diseño extraño y su corredor protector,
Resistía firme, manteniéndolos a salvo en una burbuja de calor y luz, en medio de un mundo que se había vuelto completamente hostil a la vida humana. Mientras las horas pasaban con una lentitud tortuosa, Elisa pensaba en todas las decisiones que la habían llevado a este momento. Había elegido venir a Montana cuando podría haberse quedado en Oregón con su familia. Había elegido reclamar esta tierra en lugar de buscar trabajo en algún pueblo. Había elegido construir algo diferente en lugar de seguir el camino probado de los demás. Y ahora había elegido quedarse en lugar de correr hacia un peligro casi seguro. Cada decisión había sido una apuesta, un salto de fe basado en cálculos y lógica, pero también en instinto y esperanza. Y mientras sostenía a Tommy y escuchaba su respiración irregular, Elisa se preguntaba si finalmente había apostado demasiado, si había empujado la suerte más allá de su límite, si esta vez los números no serían suficientes para salvarlos. La duda era un veneno que se filtraba en su mente con cada minuto que pasaba sin mejoría, cada gemido de dolor de su hijo, cada ráfaga de viento que sacudía las paredes y le recordaba que estaban completamente solos, que nadie vendría a ayudarlos, que si esto salía mal, morirían aquí sin que nadie supiera lo que había pasado, hasta que la primavera derritiera la nieve y revelara sus cuerpos congelados. El amanecer del 3 de enero llegó sin sol, solo un ligero aclaramiento del cielo de negro a gris plomizo, y la tormenta seguía cayendo con una furia que parecía no tener fin. Elisa no había dormido en 36 horas. Sus ojos ardían de cansancio y sus manos temblaban cada vez que tocaba la frente de Tommy para verificar su temperatura. La fiebre seguía alta, demasiado alta, y la respiración de su hijo sonaba como si estuviera respirando a través de agua. Sarah había asumido el papel de pequeña adulta, manteniendo a Mary entretenida con historias y juegos silenciosos en la esquina de la cabaña. Pero Elisa podía ver el miedo en los ojos de su hija cada vez que miraba a su hermano. El termómetro exterior marcaba ahora 31 grados bajo cero, la temperatura más baja que Elisa había visto jamás, y seguía bajando. Alimentó la estufa con más leña, calculando mentalmente cuánto le quedaba. Un quart y medio, tal vez un poco menos. Si la tormenta continuaba otros 3 o 4 días a esta intensidad, estaría ajustado, muy ajustado. Pero no podía pensar en eso ahora. No podía permitirse el lujo de preocuparse por el futuro, cuando el presente era tan precario. Fue alrededor del mediodía cuando Tommy tuvo una convulsión. Su cuerpo se puso rígido de repente. Sus ojos se voltearon hacia atrás y empezó a temblar violentamente en los brazos de Elisa. Sarah gritó. Mary comenzó a llorar, y Elisa sintió cómo el pánico puro la invadía. Ese pánico que borra todo pensamiento racional y te deja solo con el terror animal de ver a tu hijo muriendo frente a tus ojos. No, 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 repetía mientras sostenía a Tommy, tratando de evitar que se golpeara la cabeza contra el piso de madera. No me lo quites, Dios, por favor no me lo quites. La convulsión duró tal vez 30 segundos, pero se sintió como una eternidad, y cuando finalmente paró, Tommy quedó completamente laxo en sus brazos, tan quieto y pálido que por un momento horrible, Elisa pensó que había muerto. Puso su oído contra el pecho de su hijo y escuchó el latido débil pero constante de su corazón, y ese sonido fue lo más hermoso que había escuchado en su vida. Tommy seguía vivo, seguía luchando, y mientras él luchara, ella lucharía también. Elisa tomó una decisión desesperada. Llenó la tina de lavar con agua tibia, no fría pero tampoco caliente, y con la ayuda de Sarah desvistió a Tommy y lo metió en el agua. Era arriesgado. Bajar la temperatura de su cuerpo tan rápidamente podía causar un shock, pero la fiebre había llegado a un punto donde podía causarle daño cerebral permanente o matarlo directamente. Tommy gimió cuando el agua tocó su piel ardiente, pero no despertó. Y Elisa le echó agua sobre el pecho y la espalda con manos temblorosas mientras rezaba todas las oraciones que se sabía y algunas que inventaba sobre la marcha. «Vamos, mi amor», le susurraba. «Vamos, Tommy. Sé que eres fuerte, sé que puedes con esto. No me dejes, por favor, no me dejes». Sarah sostenía la cabeza de su hermano fuera del agua, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con una expresión de determinación feroz que le recordó a Elisa a sí misma.
Esta niña de 6 años estaba viendo cosas que ningún niño debería ver. Estaba siendo forzada a crecer demasiado rápido, y Eliza sintió una punzada de culpa mezclada con orgullo por la fortaleza de su hija. Afuera, la tormenta alcanzó su punto máximo. El viento soplaba con tal fuerza que Eliza podía sentir cómo la cabaña entera se estremecía, cómo las vigas crujían bajo la presión, cómo la nieve se acumulaba contra las paredes creando montículos que llegaban casi hasta el techo. Escuchó un crack fuerte y aterrador, y por un momento pensó que el techo se había roto. Pero cuando miró arriba vio que todo seguía intacto. El sonido había venido de afuera, probablemente un árbol cayendo bajo el peso de la nieve y el hielo. Pensó en sus vecinos, en todas esas familias que en este momento estarían luchando por mantener sus fuegos encendidos, por llegar a sus cobertizos separados a través de la nieve que ya debía estar a la altura de la cintura o más. Pensó en el viejo Higgins, en la viuda Jenkins, en Silas Garrett y en todos los demás que habían predicho su fracaso. ¿Estarían bien? ¿O estarían algunos de ellos muriendo en este preciso momento, congelándose porque no podían alcanzar su leña, porque sus cobertizos estaban enterrados bajo 6 pies de nieve, porque seguir la tradición significaba estar a merced de una naturaleza que no tenía piedad? Después de 20 minutos en el baño tibio, la fiebre de Tommy finalmente comenzó a bajar. Eliza lo sintió en sus manos, ese cambio sutil de piel que quema al tacto a piel que simplemente está muy caliente. Lo sacó del agua, lo secó con toallas suaves y lo envolvió en mantas limpias y secas. Y por primera vez en 2 días, vio cómo los párpados de su hijo temblaban, como si estuviera tratando de despertar. «Tommy», lo llamó suavemente. «Tommy, mi amor, ¿puedes oírme?» Los ojos del niño se abrieron lentamente, vidriosos y confundidos, pero conscientes. «Mamá», susurró con voz ronca. «¿Dónde está papá?» El corazón de Eliza se partió en 1000 pedazos, pero mantuvo la sonrisa en su rostro. «Papá no está aquí, mi amor, pero mamá sí está. Mamá siempre va a estar aquí». Tommy tosió, una tos profunda y productiva que sonaba mejor que la tos seca y áspera de antes, y luego cerró los ojos otra vez y se quedó dormido. Pero esta vez era un sueño real, no la inconsciencia febril de antes. Eliza lo acostó en la cama, lo arropó bien, y luego se dejó caer en una silla con todo el cuerpo temblando de alivio y agotamiento. Pero no podía descansar todavía. La tormenta seguía rugiendo afuera y la temperatura seguía bajando. El termómetro ahora marcaba 33 grados bajo cero, un frío que Eliza no sabía que era posible, un frío que convertía el aliento en hielo instantáneamente, y que podía congelar carne expuesta en menos de un minuto. Revisó la estufa y vio que necesitaba más leña pronto. Se levantó con piernas que apenas la sostenían. Abrió la puerta que daba al corredor techado, y lo que vio la dejó sin aliento. El viento había soplado nieve a través de las aberturas del corredor, creando montículos blancos que llegaban a la mitad de la altura de sus estantes de leña. Pero los estantes estaban ahí, firmes y accesibles, con troncos secos protegidos del grueso de la tormenta por el techo extendido. Eliza tuvo que apartar nieve con las manos para llegar a la leña. El frío le mordió los dedos incluso a través de los guantes, pero en menos de 2 minutos había cargado sus brazos con 4 troncos buenos y estaba de vuelta dentro de la cabaña, cerrando la puerta contra el viento aullador. Puso los troncos en la estufa y observó cómo prendían casi instantáneamente, con esas llamas limpias y azules que solo da la madera perfectamente seca. El calor llenó la cabaña en minutos, manteniendo la temperatura exactamente donde necesitaba estar. Y en ese momento, mientras miraba el fuego y escuchaba la respiración más tranquila de Tommy, Eliza comprendió con absoluta claridad que su diseño había funcionado. No había sido suerte, no había sido coincidencia, había sido ingeniería pura, cálculo preciso, la aplicación de principios básicos de física y termodinámica a un problema de supervivencia. Mientras sus vecinos en este momento estarían peleando desesperadamente por llegar a sus cobertizos, arriesgando sus vidas cada vez que necesitaban más leña, perdiendo calor precioso cada vez que abrían sus puertas al viento helado, ella estaba aquí, segura, caliente, con su hijo enfermo pero vivo, con leña suficiente y accesible para aguantar todo lo que la tormenta quisiera lanzarles.
Había desafiado la tradición y había ganado. Había apostado las vidas de sus hijos en sus propios cálculos y había tenido razón. La tormenta continuó durante 3 días más. 3 días en los que el sol nunca apareció y el mundo fuera de la cabaña de Elisa se convirtió en un infierno blanco de nieve y viento que no parecía tener fin. Tommy mejoró lentamente. Su fiebre bajó grado a grado hasta que finalmente volvió a la normalidad. Su respiración se hizo más clara. Su tos se volvió menos frecuente. Sarah y Mary jugaban tranquilas en su rincón, acostumbradas ahora al rugido constante de la tormenta, confiando en que su madre los mantendría a salvo. Y Elisa mantenía la rutina. Alimentaba el fuego cada 4 horas, preparaba comidas simples de frijoles y pan, contaba historias a sus hijos para mantenerlos entretenidos, y cada vez que salía al corredor por más leña, calculaba mentalmente cuánto le quedaba. Para el 4.º día de la tormenta, había quemado 5 cords en total desde que comenzó el invierno. Sus vecinos, con sus cobertizos separados y su leña húmeda, probablemente habrían quemado 7 u 8 cords para el mismo periodo. Su diseño le había dado exactamente la ventaja que había calculado. Un 30% más de eficiencia, 30% que significaba la diferencia entre tener suficiente y quedarse corto. En la madrugada del 7 de enero, Elisa despertó y se dio cuenta de que algo había cambiado. El rugido constante del viento había cesado. El silencio era tan completo, tan absoluto, que por un momento pensó que se había quedado sorda. Se levantó despacio, tratando de no despertar a los niños que dormían profundamente por primera vez en días, y se acercó a la ventana. Lo que vio afuera la dejó sin palabras. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado. La nieve cubría todo en una capa uniforme de blanco brillante, que debía tener al menos 8 o 9 pies de altura en algunos lugares. Los árboles estaban cubiertos de hielo que brillaba como cristal bajo la primera luz del amanecer. Y el cielo, por primera vez en casi una semana, estaba completamente despejado, de un azul tan intenso que casi dolía mirarlo. La temperatura había comenzado a subir. El termómetro marcaba solo 20 grados bajo cero, que después de días a 30 y tantos bajo cero, se sentía casi cálido. Elisa se quedó ahí parada, mirando ese paisaje de belleza terrible, y sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza pura y simple. Habían sobrevivido, contra todas las probabilidades, contra todos los pronósticos. Habían sobrevivido. Pero entonces, mientras sus ojos recorrían el Valle Blanco, vio algo que heló su sangre más que cualquier temperatura. Humo. Debería haber docenas de columnas de humo alzándose de las chimeneas de sus vecinos, señales de que otros también habían sobrevivido la tormenta. Pero solo contó 7 columnas de humo donde debería haber habido 20. 7 casas con fuego encendido. 13 casas silenciosas, enterradas en la nieve, sin señales de vida. Y Elisa supo, con una certeza horrible y pesada, que algunos de sus vecinos no lo habían logrado, que mientras ella estaba aquí segura con sus hijos, otros habían muerto congelados, probablemente a solo pies de sus cobertizos de leña que no pudieron alcanzar, probablemente maldiciendo la tormenta pero nunca cuestionando el método que los había puesto en peligro. La victoria de Elisa de repente se sintió amarga en su boca, porque había demostrado que tenía razón, sí, pero el precio de esa demostración había sido pagado con las vidas de gente que ella conocía, gente que había sido cruel con ella pero que no merecía morir por eso. La puerta de entrada de la cabaña, la que daba al exterior y no al corredor techado, estaba completamente bloqueada por la nieve. Elisa tuvo que salir por la puerta del corredor y luego excavar durante casi una hora para crear un túnel hacia el exterior, empujando nieve con una pala, hasta que finalmente logró abrirse paso hacia el mundo exterior. Cuando finalmente emergió, jadeando y sudando a pesar del frío, lo primero que vio fue una figura oscura moviéndose torpemente por la nieve a lo lejos. A medida que la figura se acercaba, Elisa reconoció a Silas Garrett, con la barba cubierta de escarcha y los ojos hundidos en un rostro demacrado por días de lucha desesperada. Silas se detuvo a 20 pies de la cabaña de Elisa y la miró como si estuviera viendo un fantasma. «Señora Thornton»,
dijo con voz ronca. No puedo creerlo. Estaba seguro de que... Todos estábamos seguros de que usted y los niños... No pudo terminar la frase, y Elisa vio lágrimas congelándose en sus mejillas. «Estamos bien, señor Garrett», respondió Elisa con voz firme. «Todos estamos bien. ¿Y usted? ¿Su familia?» Silas asintió lentamente. «Vivos, pero fue muy ajustado. Tuve que quemar la mitad de mis muebles los últimos 2 días porque no pude llegar a mi cobertizo. La nieve lo enterró completamente». Miró la estructura extraña de Elisa, el techo extendido y los estantes de leña todavía visible a través de las aberturas del corredor, y negó con la cabeza con una mezcla de asombro y arrepentimiento. «Usted tenía razón», dijo simplemente. «Dios mío, usted tenía razón todo este tiempo». En las semanas que siguieron a la gran tormenta de enero, el valle de Unionville se convirtió en un lugar de luto y reconstrucción. 13 familias habían perdido a alguien. Padres que murieron congelados tratando de alcanzar sus cobertizos. Un niño que se perdió en la nieve blanca, a solo metros de su casa. Ancianos cuyos corazones simplemente se rindieron bajo el estrés del frío extremo. El viejo Higgins había sobrevivido, pero había perdido 3 dedos de la mano derecha por congelación, gangrena negra que el doctor tuvo que cortar con una sierra mientras Higgins mordía un pedazo de cuero para no gritar. La viuda Jenkins había quemado su propia cama y sus sillas para mantenerse viva cuando su leña se acabó 2 días antes de que terminara la tormenta. Y todos ellos, cada uno de los sobrevivientes, pasaban por la cabaña de Elisa Thornton y miraban esa estructura extraña con ojos nuevos, ojos que ahora veían no una locura de mujer arrogante, sino un diseño brillante que había salvado las vidas de 3 niños huérfanos de padre. Silas Garrett fue el primero en pedirle ayuda. «Señora Thornton», le dijo, quitándose el sombrero con respeto genuino, «¿podría enseñarme cómo construir lo que usted construyó? No quiero que mi familia pase por esto otra vez». Y después de Silas vinieron otros, hombres curtidos que habían pasado décadas en la frontera, bajando la cabeza y admitiendo que una viuda recién llegada había visto algo que ellos no pudieron ver. Elisa les enseñó generosamente, sin una pizca de arrogancia o de «te lo dije». Les mostró cómo extender el techo, cómo crear los estantes inclinados para que el aire circulara y la humedad escapara, cómo calcular cuánta leña necesitarían basándose en el contenido de humedad y la eficiencia térmica. Les explicó la física simple detrás de su diseño, que la madera húmeda desperdicia energía evaporando agua antes de producir calor, que cada grado de temperatura que podían conservar significaba menos leña quemada, que la proximidad no era peligrosa si se hacía correctamente con materiales no inflamables y espacios adecuados. Y los hombres escuchaban, algunos con expresiones de vergüenza por cómo la habían tratado, otros con simple admiración por la mente que había resuelto un problema que todos habían aceptado como inevitable. Para marzo, cuando la nieve comenzó a derretirse y los primeros brotes verdes aparecieron en los árboles, 5 cabañas en Unionville habían sido modificadas siguiendo el diseño de Elisa. Para el siguiente otoño, antes de que llegara el próximo invierno, casi todas las casas del valle tenían alguna versión de «el cobertizo que se comió la cabaña», un nombre que había comenzado como burla, pero que ahora se decía con respeto, casi con afecto. Tommy se recuperó completamente de su neumonía, creciendo fuerte y sano bajo el cuidado constante de su madre y el calor confiable de una cabaña que nunca los traicionó. Sarah y Mary florecieron también, convirtiéndose en niñas resilientes que conocían el valor del trabajo duro y la importancia de pensar por uno mismo. Y Elisa, que había llegado a Montana con $47 y una carga de desesperación, encontró algo que nunca esperó encontrar: respeto, comunidad y la satisfacción profunda de saber que había tomado un problema imposible y lo había resuelto no con fuerza bruta, sino con inteligencia pura. La frontera había intentado matarla a ella y a sus hijos, había lanzado todo su poder contra esa cabaña extraña en la colina, y la frontera había perdido. No porque Elisa fuera más fuerte que la naturaleza, nadie es más fuerte que la naturaleza, sino porque había sido más inteligente en cómo trabajaba con ella.
porque había entendido las leyes de la física y la termodinámica, y las había usado para crear un refugio que convertía la adversidad en ventaja. Años después, cuando los arquitectos llegaron al territorio para documentar las técnicas de construcción de los colonos, se maravillaron ante el diseño de Eliza Thornton y lo incorporaron en los manuales oficiales de construcción para regiones de frío extremo. Pero para entonces, Eliza ya no necesitaba reconocimiento oficial. Tenía algo mucho más valioso: sus hijos vivos, su tierra pagada y el conocimiento tranquilo de que había ganado su derecho a estar allí, no por tradición o por fuerza, sino por mérito puro. Hay momentos en la vida donde todo se reduce a una sola elección: seguir el camino que todos han seguido antes que tú, el camino seguro y probado donde si fracasas, al menos fracasas en buena compañía, o atreverte a trazar tu propio camino sabiendo que si te equivocas, si calculas mal, si tu confianza en tu propia inteligencia resulta ser orgullo disfrazado, pagarás el precio completo y total de ese error. Eliza Thornton eligió el segundo camino, no porque fuera más valiente que otros, sino porque hizo las matemáticas y confió en los números más que en las voces de la tradición. Y esa confianza, esa voluntad de apostar todo en sus propios cálculos cuando el mundo entero le decía que estaba equivocada, es lo que separó la supervivencia de la tragedia en ese invierno brutal de 1874. La frontera recompensaba ese tipo de pensamiento, no con fama o fortuna, sino con la vida misma y con la satisfacción silenciosa de saber que habías resuelto algo real, algo que importaba, algo que podía hacer la diferencia entre niños huérfanos llorando sobre la tumba de su madre, o niños creciendo fuertes bajo el techo que su madre construyó con sus propias manos y su propia mente. La historia de Eliza Thornton nos recuerda que a veces la sabiduría no viene de la experiencia, sino de la disposición a cuestionar la experiencia, a preguntarse si lo que siempre se ha hecho es realmente la mejor manera de hacerlo, o simplemente la manera en que se ha hecho porque nadie se ha atrevido a pensar diferente. En un mundo que cambia constantemente, en situaciones extremas donde la vida pende de un hilo, no es suficiente con hacer lo que hicieron nuestros padres y los padres de nuestros padres. A veces sobrevivir requiere innovación, requiere el coraje de ser diferente, requiere la humildad de admitir que tal vez, solo tal vez, hay una mejor manera esperando ser descubierta por alguien lo suficientemente desesperado, lo suficientemente inteligente y lo suficientemente terco como para buscarla. Y cuando esa persona la encuentra, cuando demuestra contra todo pronóstico que la innovación puede vencer a la tradición, cambia el mundo para todos los que vienen después. Un techo extendido y un estante de leña a la vez.